Ahí está. Debe de aparecer, ¿no? ¿No? Oye, pues es lo que estoy esperando. Ya apareció. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Listo, vámonos, voy a compartir. Vamos a... La clase se va a tratar acerca de un repaso para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Conmigo está mi ingeniero Mauricio. Y vamos a hablar acerca del tema de sangrado de tubo digestivo alto. Muchísimas gracias por unirse. De hecho, acabamos de tener esta misma transmisión con la plataforma Zoom, pero pues, tuvimos unos problemas, entonces decidimos retransmitir por aquí, por la plataforma de Facebook. Estamos totalmente en vivo. Entonces, la finalidad es repasar un tema de forma práctica, hablando acerca de cómo es que se los pueden cuestionar en los diferentes exámenes de pregrado y de posgrado. Obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta, duda u observación, porque este espacio es para ustedes. Entonces, vamos a iniciar. Es el caso clínico de un hombre de 72 años de edad que tiene antecedente de estenosis aórtica leve. Es traído a urgencias por sus familiares ya que presentó el día de hoy melena y hematemesis en 3 ocasiones. A la exploración física se encuentra con un hipotenso 70-50 de TA, una frecuencia cardíaca en 120 y el resto no tiene nada de relevancia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu primer paso en el tratamiento de este paciente? A, que lo ingresen a endoscopía, el servicio de gastro. B, iniciar una infusión de inhibidor de bomba de protones. C, iniciar ABC de la reanimación. O D, una desfibrilación cardíaca. Vamos a dar unos breves segundos para que puedan pensar su respuesta. ¿Listos? La respuesta correcta es C. Algunos de los estudios diagnósticos definitivos es siempre estabilizar al paciente. Y esto se hace con iniciando el ABC de la reanimación, es decir, que tenga una vía aérea adecuada, que el paciente tenga una buena respiración y que el estado circulatorio se encuentre de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, en otra viñeta que te pongan un paciente que llega por neumotórax, atención, tú sabes que tienes que descomprimir ese hemitórax. Lo más importante es el hecho de siempre iniciar el ABC. No importa que dentro de las opciones se encuentre algo que tú sepas. Pregunta, ¿cuál es el estudio diagnóstico definitivo de sangrado de tubo digestivo alto? A. ¿Cuál es el estudio diagnóstico definitivo de sangrado de tubo digestivo? La respuesta correcta es A, realizar una endoscopía. Ok, entonces esto va a ser el estudio diagnóstico definitivo. La única forma de comprobar que el paciente tiene un sangrado del tubo digestivo es realizando un estudio endoscópico. Entonces, en este caso, va a ser una endoscopía del tracto superior. No vayan a poner ningún estudio de imagen, mucho menos vayan a poner la opción de lavado gástrico. Recuerda que esto se utilizaba durante mucho tiempo cuando los equipos de endoscopía no eran tan fácilmente disponibles. Recuerda que los sangrados pueden ser posteriores al píloro. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Pero puede ser que tu sangrado sea postpilórico y con un lavado gástrico no vayas a poder hacer el diagnóstico. Entonces, el estudio diagnóstico definitivo, recuerda de cualquier sangrado de tubo digestivo, tanto alto como bajo, es realizar un estudio endoscópico. Tercera y última pregunta. Recuerda que tratamos nosotros de replicar lo que es la dinámica del ENARM, que es un caso clínico con una a tres preguntas. Si el paciente fuera cirrótico, o te das cuenta posteriormente en esta viñeta que el paciente es cirrótico, ¿cuál sería la causa más probable de este sangrado de tubo digestivo alto? A, varices esofágicas, B, diverticulosis, C, síndrome de Mallory-Weiss o D, disfunción plaquetaria. Unos breves segundos para que puedan responder.
Recuerde, ingeniero, decirme si hay preguntas, ¿eh? Porque tenemos un retraso como de 5 segundos, entonces no vayan a pensar que es por ser grosero, ¿eh? Dicen que la A. La mayoría dice que A. Correcto, la respuesta correcta es A. Varices esofágicas, parte de arcadas que se dan en la ruptura de lo que es el esófago y de disfunción plaquetaria, pues renal crónica. Ok, entonces hablando de forma general del sangrado de tubo digestivo alto, recuerda que la clasificación va a depender de si esto es proximal o distal al ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz también es conocido como el músculo suspensorio de lo que es el duodeno y es lo que nos va a dividir si esto se trata de un sangrado de tubo digestivo alto o un sangrado de tubo digestivo bajo. Todo proximal al ligamento de Treitz va a ser un sangrado de tubo digestivo alto y todo distal al ligamento de Treitz, también conocido como el músculo suspensorio del duodeno, va a ser un sangrado de tubo digestivo bajo. La causa más común en todos los pacientes de sangrado de tubo digestivo alto va a ser la enfermedad ácido péptica. Es decir, una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, es lo que está causando el sangrado. En este caso específico, el paciente, en la pregunta que hicimos, que si el tienen sangrado de tubo digestivo alto, bueno, puede ser melena o puede ser incluso la hematemesis, es decir, el vómito con sangre. Puede existir hematoquesia en los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto, pero esto quiere decir dos cosas. Uno, el provocando que el paciente tenga hematoquesia, pero el paciente, la mayoría de ellos se van a presentar con lo que es melena y hematemesis. También otro signo clínico es la hipotensión ortostática. Los americanos hacen mucho énfasis en esto. Obviamente en un servicio de urgencias, un paciente que viene vomitando sangre, que está hipotenso, bueno, no le vas a estar tomando la presión acostado y luego levantándose, pero bueno, pueden preguntarte que qué refleja la hipotensión ortostática. Refleja que hay una pérdida de cerca del 20% del volumen sanguíneo. Y también los pacientes ante la hipovolemia que están experimentando van a tener lo que es taquicardia. Si dentro de estos son lo más común en cuanto a la presentación clínica, recuerda que si te preguntan que si el estudio de laboratorio dentro de la presentación clínica de un sangrado tubo digestivo agudo es la anemia, estos tienen que pasar bastantes horas y bastante pérdida de volumen. Entonces no te vayas a ir con este distractor de que el paciente tiene que tener anemia para sospechar que es un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Cuál es el estudio diagnóstico definitivo? Recuerda la endoscopía. No vayas a seleccionar un lavado gástrico porque el píloro, si el sangrado es pospilórico, no lo vas a tener. No vayas menos a indicar lo que es, a escoger un estudio de imagen de los paquetes globulares, es decir, de los concentrados eritrocitarios. Por lo general, necesitamos que el paciente se encuentre con una hemoglobina de 10 o un hematócrito de 30% si el paciente es un adulto mayor, ya que ellos no pueden tolerar de forma tan fácil lo que es un sangrado agudo, o los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Estos pacientes tienen que requerir una transfusión sanguínea. Recuerda que los tienes que tener una hemoglobina de 10 y o un hematócrito del 30%. En cambio, los pacientes, todos los demás que no son ni adultos mayores de 65 años o que tengan enfermedad de cardiopatía isquémica, estos pacientes pueden tolerar un hematócrito entre el 20 y el 25%, es decir, más o menos una hemoglobina de 7 a 8 máximo. Esto es tu umbral para transfundirlo o no. Si están por debajo de estos valores, 30 en pacientes adultos mayores y o isquémicos, o pacientes normales, pacientes sin estas condiciones, puedes permitir hasta un hematócrito de 20-25%. Si te dan la opción de iniciar una infusión o indicar un inhibidor de bomba de protones, selecciónalo. Pero tienes que tener en cuenta que, uno, el iniciar el inhibidor de bomba de protones va a mejorar la morbilidad de los pacientes, pero no así su mortalidad. Vas a mejorar lo que es el pH, no lo vas a tener tan ácido y va a ser mucho más sencillo para el gastroenterólogo controlar el sangrado de tubo digestivo. Entonces, recuerda, no mejora la mortalidad, mejora la morbilidad, y si te dan a escoger en algún momento que inicies una infusión o indiques un inhibidor de bomba de protones, selecciónalo, siempre va a ser una adecuada idea en el sangrado de tubo digestivo alto.
Ahora, en cuanto a los laboratorios, de los más importantes que tenemos que tener es una biometría hemática y los tiempos de coagulación. La biometría hemática nos va a servir para el umbral de transfusión. Recuerda, pacientes adultos mayores y o isquémicos podemos permitir hasta un hematócrito de 30%. Los demás podemos ser un poquito más flexibles y tener un hematócrito entre el 20 y el 25%. Y en algunos pacientes que tienen cirrosis van a tener ya difusión hepática y esto se va a reflejar con un TP que va a estar prolongado. La forma de corregirlo va a ser con plasmas frescos congelados. Tal vez te puedan poner la opción de vitamina K. La vitamina K intravenosa, recuerda que uno de los problemas es la anafilaxia. Puede corregir lo que son los tiempos de coagulación, pero por lo general se prefiere el uso de plasmas frescos congelados. Ahora, ¿cuándo transfundir al paciente plaquetas? Bueno, si tu paciente está con un sangrado activo, inicias la transfusión de aféresis plaquetarias si se encuentran las plaquetas por debajo de 50,000. Recuerda que los niveles normales de plaquetas son entre 150 y 450,000. Si el paciente está en sangrado activo y tiene plaquetas por debajo de 50,000, puedes iniciar lo que es la infusión de plaquetas. Si el paciente se encuentra con fiebre, recuerda que la fiebre consume plaquetas, entonces vamos a tener un umbral hasta 20,000. Por debajo de 20,000 o que tenga el paciente esté febril, puedes iniciar la infusión de una aféresis plaquetaria. Y por último, si el paciente está afebril, puedes permitirte, incluso para hacer la endoscopía, que el paciente tenga 10,000 plaquetas, ¿ok? Entonces recuerda estos umbrales, en las viñetas clínicas tal vez te lo hagan notar. Sangrado activo. Ahora, existen situaciones especiales para los pacientes que tienen octrótide. El octrótide provoca vasoespasmo de lo que es el lecho esplácnico. Entonces, va a mejorar lo que es el control del sangrado de tubo digestivo alto, principalmente por la ruptura de varices esofágicas. Entonces, no se te vaya a olvidar en tu examen que si el paciente tiene cirrosis, iniciar la administración de octrótide. ¿Por qué? Va a provocar vasoespasmo de lo que es el lecho esplácnico, va a mejorar lo que es el control del sangrado de tubo digestivo alto. Y recuerda, como lo mencionamos principalmente en las primeras diapositivas, si el paciente tiene enfermedad renal crónica, recuerda que estos pacientes tienen disfunción plaquetaria. Entonces, si se encuentra disponible en tu centro, iniciar desmopresina, especialmente nasal. La desmopresina va a mejorar lo que es la adhesión plaquetaria. No se te va a olvidar utilizarla en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En cuanto a las varices esofágicas, recuerda siempre, siempre, siempre iniciar el ABC. No importa si dentro de las opciones te pone iniciar bomba de infusión de inhibidor de bomba de protones, si te ponen llevar a endoscopía, siempre el evaluador va a tratar de cuestionarte si sabes que los pacientes tienen que estabilizarse primero. Y esto es mediante el uso del ABC, es decir, una reanimación adecuada. Por ejemplo, en el caso clínico que acabamos de mencionar, este paciente con 70-50, puede ser que te pregunte con volumen. Principalmente vamos a utilizar soluciones que van a ser isotónicas, como la Harman o la solución salina, pero recuerda no caer en la trampa de seleccionar colocación de un catéter central. Esto puede ser difícil, las venas pueden encontrarse colapsadas. Recuerda que para la reanimación siempre se nos enseña a utilizar 2 catéteres de calibre grueso en ambas extremidades superiores, ¿ok? Recuerda que esto es algo muy importante que el evaluador puede cuestionarte. Si el paciente tiene cirrosis y tiene varices esofágicas secundarias a esto, recuerda utilizar octrótide porque el octrótide provoca vasoespasmo del lecho esplácnico. Controlar lo que va a ser el sangrado de tubo digestivo alto. No vayas a caer en la trampa de utilizar escleroterapia. La escleroterapia ya no se utiliza porque la escleroterapia lo que hacía era provocar fibrosis y con esto controlaba el sangrado. Pero actualmente lo que tienes que responder que haga el endoscopista es ligar o utilizar bandas para controlar el sangrado por varices esofágicas. No utilices escleroterapia. Ahora vamos a hablar acerca de una situación de machos. ¿Qué pasa si sucede problemas para controlar el sangrado de tubo digestivo? Secundaria una ligación, pero bueno, en México todavía se tienen varios centros, que es la sonda de Blakemore, y esto va a ser seguido de una derivación intrahepática portosistémica yugular o conocida como TIPS. Recuerda, esta es la única situación en la cual tienes que
contestar que vas a utilizar una sonda de Blakemore seguido de una derivación portosistémica intrahepática de abordaje yugular. La sonda de Blakemore es, como te mencioné, que ya está solamente disponible en Estados Unidos en los museos. Es una sonda de balones, la cual va a provocar una obliteración de lo que van a ser los vasos del esófago y del lecho gástrico. Esta sonda se tiene que fijar, se tiene que llenar con solución salina, es de muy difícil cuidado, se tiene que fijar como te mencioné y no se puede dejar para siempre porque va a provocar necrosis de la pared esofágica o de la pared gástrica. Entonces solamente va a ser para contener el sangrado en lo que llevas al paciente a una derivación intrahepática portosistémica de abordaje yugular, que se conoce como TIPS. Recuerda que el sangrado de tubo digestivo es secundario al aumento de la presión en lo que va a ser el sistema portal. Entonces lo que va a tratar de hacer el intervencionista es llevar toda esta sangre a la circulación sistémica a la vena cava superior. Esto obviamente va a requerir de un gran expertise y tiene muchísimas complicaciones, principalmente la encefalopatía hepática, pero es la única forma de poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Recuerda que la mortalidad por sangrado de tubo digestivo alto, secundario a la ruptura de las varices esofágicas, va a ser cercana al 50%. Entonces, si la escleroterapia, el uso de ligadura o bandas no mejora el sangrado, no puedes controlar el sangrado así, tienes que utilizar una sonda de Blakemore, también conocida como la sonda de balones, que se expande intrahepática portosistémica de abordaje yugular. Con esto vas a llevar toda la sangre a lo que va a ser la vena cava. Las complicaciones principalmente van a ser la encefalopatía hepática, pero con esto vas a poder salvar la vida de tu paciente porque tiene una mortalidad cercana al 50%. ¿Alguien sabe cuál es la otra indicación del TIPS? Además de sangrado de tubo digestivo alto, intratable con ligadura o con uso de bandas, ¿cuál es la otra indicación del TIPS? Mientras tomo agüita. Mientras se animan a contestar. Estoy esperando porque hay un delay de 10 segundos, me dice el ingeniero. Mark Zuckerberg no nos ha ayudado a mejorar la plataforma. Pero les prometemos que la próxima masterclass va a ser el próximo jueves, pero va a ser exclusiva para los socios. Espera de trasplante, no. Les mencionaba esto. La próxima clase va a ser el próximo jueves 7 de marzo. Sí, es 7 de marzo, ¿no? Bueno, ahorita corroboramos el 7 de marzo. Y los pacientes, sí, 7 de marzo. Y va a ser exclusiva para los socios de la membresía 2019. Métanse a la página doctorvago.com. Ahí van a encontrar los pasos para unirse a nuestra membresía 2019. Tenemos diferentes modalidades, diferentes ventajas que tienes sobre los usuarios que son gratuitos. Al final vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la segunda indicación del TIPS? Ascitis intratable. Ok, no se te va a olvidar las dos indicaciones del TIPS. 1, sangrado de tubo digestivo alto que falló a ligadura o al uso de las bandas. Y el uso y los pacientes que tienen ascitis intratable. Recuerda que esto va a ser de acuerdo a la cantidad de medicamentos que se utiliza, furosemide o espironolactona, pero esto lo veremos en la clase de cirrosis posteriormente. Ahora, todos los pacientes, no se les vaya a olvidar porque esto siempre lo preguntan. Los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo alto, secundario a la ruptura de varices esofágicas, todos tienen riesgo de tener peritonitis bacteriana espontánea. Oye, Manuel, pero mi paciente tiene cirrosis pero no tiene ascitis. Tienes que darle profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga una ascitis subclínica o asintomática. Y este evento del sangrado de tubo digestivo alto los pone en riesgo de tener la complicación de peritonitis bacteriana espontánea, de tener pus en lo que es el abdomen. Entonces, todos los pacientes que tienen sangrado de tubo digestivo alto, secundario a la ruptura de varices esofágicas, tienen forzosamente que recibir profilaxis para proteger
Ya controlaste al paciente del sangrado de tubo digestivo, ya sea por la ligadura, el uso de bandas, o que el paciente lo hayas llevado a el uso de sonda de Blakemore y posteriormente el uso de un TIPS. Este paciente va a requerir una profilaxis y esta profilaxis ya se va a llamar secundaria porque el paciente ya tuvo el evento que puso en riesgo su vida. Recuerda que la mortalidad por sangrado de tubo digestivo es de 50%, exactamente. Entonces, este paciente tiene que recibir la profilaxis secundaria con el uso de beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores tienen que ser no específicos, no selectivos, principalmente el propranolol. Recuerda alejarte siempre de cualquier persona que diga propanolol, no es propano, se llama propranolol, ¿ok? Son inhibidores de beta 1, beta 2 y la finalidad de estos medicamentos es, uno, llevar la frecuencia cardíaca a 55-60. No se trata solamente de dar el medicamento, sino tratar de disminuir 20% del basal, pero tratamos de llevar a los pacientes a 55-60 y mantener la tensión arterial sistólica aproximadamente en 90 milímetros de mercurio. Si tiene el paciente la buena suerte de tener, nunca haber tenido sangrado de tubo digestivo alto y el paciente tiene cirrosis, este paciente tiene que llevarse una endoscopía. Todos los pacientes a los cuales se le haga el diagnóstico de cirrosis hepática tienen que llevarse endoscopía en la búsqueda específicamente de varices esofágicas o varices gástricas. Si el paciente no ha tenido sangrado de tubo digestivo porque no se han roto estas varices, entonces el paciente tiene que llevarse a una profilaxis primaria. Si las varices, y te van a decir en la viñeta, esta clase recuerda que no es para gastroenterólogos, es para médicos de primer contacto. Si las varices son medianas, tienes la elección aquí de utilizar beta bloqueadores o utilizar ligadura o banda. Esto recuerda que es profilaxis primaria, estás previniendo el sangrado de tubo digestivo alto que tiene una mortalidad cercana a 50%. 50%, exactamente, hasta el ingeniero lo está repitiendo. 50% de mortalidad. Pero si el paciente tiene varices grandes en la primera endoscopía que le estés realizando, este paciente se tiene que llevar a ligadura. También otra pregunta que les realizan muy comúnmente es datos de mal pronóstico de las varices. No importa si las varices sean pequeñas o medianas. Si tienen algo que se llama punto rubí, es decir, se ven rojas en la superficie, tienen mucho riesgo de romperse y obviamente provocar un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, si las varices son grandes o tienen datos de mal pronóstico, como es el paciente ya sangró, este paciente se tiene que llevar a una profilaxis secundaria. Es decir, ya lo trataste, ya sea con, lo más probable es que lo llevaste a endoscopía, ligaron o utilizaron banda para las varices esofágicas. Este paciente posteriormente se tiene que llevar con el uso de beta bloqueadores. Recuerda, de 55-60 y una tensión arterial sistólica aproximadamente de 90 milímetros de mercurio. Esto no es tan sencillo, no todos los pacientes lo toleran, pero bueno, esto ha demostrado mejorar los desenlaces por el uso de los beta bloqueadores y disminuir el riesgo de sangrado de tubo digestivo alto, porque la mortalidad por este evento es bastante elevada. No sé si existe alguna pregunta, ingeniero. Vamos a dar un pequeño descanso en lo que ponen sus preguntas. Las podemos responder, obviamente. Por favor, les suplico que chequen nuestra página de www.doctorvago.com. Únanse a nuestra comunidad con la membresía 2019. La membresía 2019 les da varias ventajas. Los videos, estos, todos son grabados. Están con mucha mejor calidad. Existen videos que son exclusivos. Actualmente ya tenemos los videos de estado epiléptico no convulsivo, endometriosis, crisis hipertensiva, que solamente son exclusivos para los miembros socios 2019. Les da preferencia en lo que son las asesorías. Por ejemplo, el día de hoy recibí preguntas acerca del proceso de selección del ENARM. ¿Sabías que hay institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, que hace su selección antes de realizar el ENARM? Bueno, en eso te podemos ayudar para orientarte. Y el precio es bastante accesible. Te damos una prueba de 2 semanas por 50 pesos y posteriormente tu mensualidad es de 300 pesos. ¿No te gusta? Cosa que dudo, ingeniero. Cancélalo cuando quieras. Yo también lo dudo. Exactamente. Y además, el día de mañana, lo más probable, si no en el fin de semana, hoy es 28 de febrero,
vamos a subir un curso básico de bioestadística. Recuerda, yo también he estado, Mauricio también ha estado, Rita también ha estado en esa situación en la facultad, pero nos valió o no asistimos. Entonces, en este curso te enseñamos a cómo interpretar estos valores, cómo sacar estos valores, y no solamente te lo preguntan en el ENAR, te lo preguntan mucho en el examen de egreso de la licenciatura, del Ceneval, el EGEL, y en cualquier otro examen al que te vayas a someter, el USMLE, el MIR. Entonces, este curso de bioestadística básica va a estar disponible para todos nuestros miembros 2019. El precio es mucho menor a un cafecito de esta tienda de La Sirena diario. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Recuerda este 28 de febrero, porque si te uniste a esta transmisión, este día decidiste convertirte en especialista médico. No sé si hay alguna pregunta, ingeniero. Nada, bueno, vamos a subir esta grabación, ya se está subiendo a Facebook, la vamos a subir a YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, compártenos tus dudas, escríbenos un correo a doctorvagomx@gmail.com o contacto@doctorvago.com. Por favor, checa la página, únete a nuestra comunidad. Vamos a prepararnos rumbo a la ENARM 2019. Muchísimas gracias por unirte a esta transmisión y nos vemos la próxima semana los miembros. Veo que hay 5 miembros ya ahorita que están uniéndose a esta transmisión. Nos vemos el próximo jueves 7 de marzo, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con el siguiente tema. Y este fin de semana subimos el otro caso clínico exclusivo para los miembros de la Sociedad 2019 Dr. Vago. Mucha suerte en tu preparación. Hasta la próxima.